El infierno de Tomino es el nombre de un poema japonés. Se dice que debes leerlo solo en tu mente, nunca en voz alta. Quien llegue a leerlo en voz alta será responsable de sus acciones. El infierno de Tomino fue escrito por Yomata Inuizo para un libro llamado The Artist Like a Rolling Stone y fue incluido en la 27ª colección de poemas de Saizo Yasu en 1919. No es seguro cómo empezó este rumor, pero deja la advertencia de que a quien lea el poema en voz alta le sucederán cosas terribles. La historia se hizo popular en el sitio web japonés 2CH, en donde varios usuarios publicaron fotos y vídeos de ellos leyendo el poema. Hubo muchos usuarios que dijeron que nada sucedió, pero también hubo varios temas en los cuales el usuario no regresó para comunicar los resultados. Me parece que es más escalofriante que alguien respondiendo que se enfermó o un pariente suyo murió. Pero si llegases a leer el poema en voz alta, lo más preferible sería que lo leyeses en japonés. Tomino no Higoku, el infierno de Tomino. Ane wa Kiwaku, Imoto wa Yaku. Su hermana mayor vomitó sangre. Su hermana menor vomitó fuego. Kawaii Tomino wa Tamawaku. Y el lindo Tomino vomitó esquirlas de vidrio. Itori Hyoku ni Ochiyuku Tomino. Tomino cayó al infierno solo. Higoku Kurayami Anamonaki. El infierno está envuelto en oscuridad. E incluso las flores no crecen. Muchi de Tataku wa Tomino no Aneka. Es la persona con el látigo. La hermana mayor de Tomino. Muchi no Shubusa Gaki ni Kakaru. Me pregunto de quién será ese látigo. Tatake ya le tataka futotemo. Golpea, golpea, sin golpear. Mugen Higoku Waito Tsumichi. Un solo camino del infierno familiar. Kurai Higoku Anai Wotanomu. ¿Lo guiarás al infierno en tinieblas? Kane no Itsuni, Ugisuni. Hacia la oveja de oro, hacia el ruiseñor. Kawa no Fukuro ni Yaikura Odoireyo. Me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero. Mugen Higoku no Tabishitaku. Para la preparación del viaje al infierno familiar. Arugaki Tesoro Ayashi ni Tanini. La primavera está llegando incluso en el bosque y el arroyo. Kurai Higoku Tanina Namagari. Incluso en el arroyo del infierno en tinieblas. Kagon y Yaurisu, Kuruman y Yaitsuji. El ruiseñor en la jaula, la oveja en la carreta. Kawaii Tomino no Menilla Namida. Lágrimas en los ojos del lindo Tomino. Nakeyo, Ugisu, Ayashi no Ameni. Llora, ruiseñor, por el bosque lluvioso. Imouto Koi Shitoko Egahiri. Él grita que extraña a su hermana pequeña. Nakeba Kodama ga Higoku ni Ibiki. El llanto reverberó por todo el infierno. Kitsune Bokan no Anagasaku. Los pimpollos de peonías florecieron. Higoku Nanayama Nanatani Meguru. Haciendo círculos en torno a las 7 montañas y los 7 arroyos del infierno. Kawaii Tomino no Itoritabi. El viaje solitario del lindo Tomino. Higoku Gozarabamo de Kitekamore. Si están en el infierno, tráemelas. Ari no Yaman no Tomebariwo. La aguja de las tumbas. Akai Tomeari date ni Wasasanu. No voy a perforarlas con la aguja roja. Kawaii Tomino no Mejirusini. En el hito del pequeño Tomino. Señor Weston, el doctor está listo para recibirlo. La enfermera apagó el intercomunicador. Aunque Sam estaba muy nervioso, se empezó a reír porque la enfermera le dijo señor. Ese era el nombre de su padre.
Era 31 de octubre de 1973, y Sam Weston de 9 años de edad estaba en el hospital, a punto de someterse a cirugía. Le sacarían las amígdalas. Siguió a sus padres al consultorio del doctor en la parte trasera del hospital. Bien, hijo, dijo el doctor. Ups, lo siento. Me habían dicho que un niño de 9 años llamado Sam venía por una cirugía. Tú eres tan grande como yo. Sam rió. Solo tengo 9. Pensaba que era hilarante que todos en el hospital creyesen que era un adulto. El doctor revisó el historial. Ah. ¿Una amigdalotomía? ¿Es eso a lo que tus padres me dijeron que le temías? Déjeme aclararle algo, señor Weston, una amigdalotomía no es algo de lo que asustarse. Solo dolerá por un segundo. ¿Alguna vez has caído de rodillas? Sam asintió. Pues, es tan doloroso como eso. A mí me sacaron las amígdalas cuando tenía tu edad. No hay nada que temer. Sam se sentía un poco mejor. Oh, parece que hay un pequeño problema. No tenemos las herramientas necesarias para tu caso. Las cambiamos por herramientas nuevas y mejores, que aún no han llegado. Lo que tendremos que hacer será admitir a Sam por una noche, y pedir prestado parte del equipo del hospital en Memphis. Cuando llegue, tendremos la cirugía. Probablemente estará dormido cuando la hagamos, así que no sentirá dolor. Sam se quedó sentado en silencio mientras sus padres arreglaban todo. Llevaron a Sam a su habitación y ellos partieron a la sala de espera, en donde estarían hasta que la cirugía tuviera lugar. Una enfermera ayudó a Sam a acomodarse en la cama, y le dio algo de jugo. Sam volteó hacia su derecha y vio a otro niño. Hola, soy Sam. Pero puedes llamarme Sammy. El niño ni siquiera le dirigió la mirada. Tommy está nervioso. Tiene una cirugía importante mañana, le murmuró la enfermera, al notar su interés. Le van a cortar su pie, murmuró en voz aún más baja. Mi nombre no es Tommy. La enfermera lucía triste. Pasaron unos minutos, Sam estaba pintando en su libro de dibujos. La enfermera se había ido para dejarlo descansar. Tommy volteó hacia Sam. Señaló una historieta que Sam tenía al pie de su cama. El hombre araña es mi favorito. El mío también. Sam trató de lazar una red de telaraña al rostro de Tommy. ¿Por qué estás aquí? Amígdalas. Tienes suerte. Dicho eso, Tommy se dio la vuelta. Pasaron unos minutos más, en silencio. Luego Tommy alzó la voz. ¿Te gusta dormir? A diferencia de la mayoría de los niños, a Sam le encantaba dormir. Pensaba que mientras más rápido se durmiese más podría jugar al día siguiente. Sí, mi mamá siempre trata de despertarme para que no llegue tarde a la escuela, pero nunca puedo escucharla. Dice que podría dormir hasta durante un terremoto. Tommy apagó la luz y regresó a su cama. Sam entendió el gesto. Tenemos que darle a este niño anestesia. Sam se despertó. Lo estaban conduciendo por un pasillo del hospital. Las luces iluminaban su rostro. Miró a los cirujanos, no los había visto antes. Se dio cuenta de que había llegado el momento, le sacarían las amígdalas. Sus padres le dijeron que podría comer helado cuando todo terminara. Pensaba en qué tipo de helado le gustaría mientras los cirujanos empujaban las puertas de una sala con una silla. Bien, Tommy, ponte esta mascarilla. Te ayudará a dormirte. Sam se sorprendió. Mi nombre no es Tommy, es Sam. Un cirujano revisó su historial. Aquí dice que es Tommy, hijo. Tenía razón.
Sam lo miró también, y vio el nombre Tom Wheaton. Mi nombre no es Tommy. Es Sam. Si nos advirtieron que dirías eso. El cirujano le puso la mascarilla. Sam entró en pánico, pero sus gritos fueron silenciados por la anestesia. Pudo dar un último vistazo al pasillo. Tommy estaba al otro lado de las puertas, sonriendo. Sam lloró mientras caía dormido. En aquel momento me di cuenta, que quedó sellado en el cemento, ya se había ido de aquel lugar hermoso donde pasó gran parte de su vida, y empezó a recorrer aquel túnel blanco que marcó su destino. No te sé decir a dónde se dirigió, si a un lugar en paz o a uno en guerra. Pero sí que quedó sellado en el cemento. ¿Sufrió? Le dije a una persona que pasó por ahí. Y sí, mucho. Me dijo con la cabeza hacia abajo. En ese momento sabía, que al lugar que iba se dirigía en paz. En ese momento pude darme cuenta que ya no estaba entre nosotros y que aquella gran caja de cemento que se encontraba en el piso sería el único lugar donde podría encontrarlo, para hablarle y contarle cómo va todo por acá. Sería inútil que yo esperara una respuesta, pero igual yo me conformo con hablarle. Llegué a la casa un poco cansada, pero tenía que ordenar las cosas, sacar sus recuerdos. Recuerdos que dejaban la casa en un silencio profundo, triste, y desoladora al saber que ya no nos acompañaba. Al sacar todo, encontré una caja de madera muy vieja, con mucho polvo. La limpié y me di cuenta que tenía unas palabras talladas. El cemento, esas eran las palabras. La curiosidad mató al gato, eso dicen, así que la abrí. Suavemente para no romper nada, encontré papeles, fotos muy antiguas y algo que marcó un antes y un después, un sobre. Un sobre que contenía algo especial, algo mágico, para otro algo macabro, pero para mí especial. Tenía escrita una fecha 21 de julio y unas breves palabras, un jamás y un te olvidaré. Palabras que encerraban un silencio dominante en la habitación. Abrí el sobre que se encontraba cerrado, lo abrí suavemente, encontré una carta y una cadena de oro con un dije en forma de corazón. Coloqué la cadena sobre la mesa y saqué suavemente aquella carta del sobre. Era un papel bastante viejo, pero la tinta del papel era de color rojo, como la sangre. Comencé a leerla en silencio y luego en un tono de voz baja. Allí rompí en llanto toda la angustia que sentía. La carta decía así: 21 de julio. Querido amor, será difícil que el destino borre lo vivido, ya que tu amor de mí ha nacido. ¿Cómo podré olvidarte si en mi vida tú has vivido? Yo sé que para ti es difícil aceptarlo, pero aprenderás que la vida continúa sin mí, aunque para ti es extraño. Para mí aún más. Hoy he muerto en tus brazos. Si decirte adiós, perdona, cómo iba yo a saber que mi muerte sería hoy. Te quiere, tu amor. En aquel momento me sequé las lágrimas de mi rostro y recordé lo que había pasado. En ese momento, cuando le llegó su hora, un viento pasó sobre mí hacia la habitación. Pensé que fue allí cuando pudo haber escrito la carta. Luego pensé que era una locura y que estaba mal por todo lo que había pasado, que hasta imaginaba cosas. De madrugada una pesadilla me levantó sobresaltada y no pude pegar un ojo en toda la noche. Recordando lo de la carta, la leí varias veces y no entendía nada. Hasta que recordé algo que me dejó paralizada. Cuando la gran tapa de cemento cerraba la tumba, se escucharon unos ruidos como que algo se movía. El sepulturero me dijo que no era nada y no le di importancia. Luego, cuando leí nuevamente la carta y noté que no la había leído por completo. La carta tenía un postdata que decía así:
No te asustes por los ruidos que sientes, ya estoy muerto, no hay marcha atrás. Pero te cuento algo, aunque no lo creas, te estoy escribiendo desde aquí, desde esta gran caja de cemento. Banana Sweet Banana es un canal o usuario del sitio web Dailymotion que se dedicaba a subir vídeos muy extraños al punto de lo terriblemente indigesto, y con estas descripciones no se exagera para nada según quienes han visto los vídeos. Para algunas personas el contenido puede llegar a ser mucho más fuerte que para otras, y por eso se supone que para ver esos vídeos no se debe tener estómago débil. Los vídeos, que son unos 5, son muy difíciles de encontrar, si es que no se han borrado, al igual que el canal del usuario, y han sido vistos por muy pocas personas relativamente. La fecha de estos vídeos no son aclaradas, algunos dicen que fueron subidos alrededor de 2010, y otros dicen que alrededor del 2017. Además de esto, se teoriza que el canal, al igual que los vídeos, han sido borrados de la plataforma, y por ello este contenido ha sido clasificado como Lost Media. Aunque esta teoría no es más aceptada que otra que dice que los vídeos y el canal aún siguen en Dailymotion, solo que posiblemente a los vídeos, o al canal, o a los dos se les cambió el nombre. El punto es que si logras encontrarlos, Allons profitecen a disfrutarlo, como diría el personaje de los vídeos. Todos los vídeos eran iguales o con la misma temática, solo que se usaban distintas bananas. Estos llegaban a durar 30 minutos, de muy mala calidad visual, y muy resumido el asunto era el siguiente. Una cámara enfocaba desde una esquina superior como aparecía en medio de una habitación tan pequeña como un baño de tamaño medio, una habitación de aspecto médico iluminada con una luz amarillenta, una persona acostada y atada en una camilla. Desde el comienzo los panoramas eran bizarros por el aspecto de la persona en la camilla, que podía variar en tamaño, peso, aunque muchas eran de complexión gruesa o ya obesas. Estas personas tenían conectados tubos e inyecciones. Aquellas personas tenían la piel totalmente amarilla, algunas con tonos verdosos y otras con tonos anaranjados. Además de esto, para mayor sensación desagradable, estas personas tenían las dos piernas unidas como si fuese una sola, como si se trataran de sirenas. Esto hacía que estas parecieran más a bananas. No se sabe si estas personas sufrían de algún horrendo desorden o enfermedad genética, o si habían sido víctimas de experimentos, o si no eran humanos. Siguiendo con la descripción, luego entraba otra persona que por lo visto sí era normal, que traía una rara vestimenta de médico. Ropas gruesas blancas y azules, guantes negros, gorro negro, unos lentes circulares de aspecto acuático. Esta persona, que era un hombre aparentemente algo mayor, se acercaba a la cámara y alzaba la mirada, sonriendo y diciendo algo que no se escuchaba debido a que no había audio, pero por los subtítulos que aparecían editados decía "This is what happens when you're a sweet human banana". Esto es lo que pasa cuando eres una dulce banana humana. Acto seguido comenzaba la parte más indigesta y bizarra. Desde este punto las grabaciones se reproducían en cámara rápida y con algunos cortes, y se mostraba como el médico, tomando instrumentos de una bandeja metálica, comenzaba desde las piernas hasta abajo del cuello o la altura de los hombros a desollar habilidosamente y con mucho cuidado a la persona de aspecto extraño, persona que comenzaba a gritar y a temblar del dolor con cada trozo de piel arrancado. En varias ocasiones las víctimas morían de un infarto, o eso parecía, tan solo cuando el médico iba a mitad de la desollación.
Mientras más veías el video, más bizarro se tornaba, pues una vez que el músculo vivo de cierta parte del cuerpo podía verse lleno también de sangre, se notaba como este músculo en lugar de ser rojizo tenía un color entre blanco, amarillo, parecido al interior de una banana. Entonces ya todo comenzaba a tomar sentido, el médico estaba pelando a la banana humana tal y como se pelaría una banana real. Una vez mencioné que mientras más veías los vídeos más bizarros se ponían, pues bueno, el horror no acaba. Al final, cuando el hombre había terminado de pelar la banana humana, se sentaba en una silla cerca al cadáver desollado en puro músculo vivo y tomaba un cuchillo de la bandeja y cortaba porciones de músculo para ponerlas en un plato, para luego antes de decir según los subtítulos ellos profitecen a disfrutarlo, comenzar a comerlos mientras miraba a la cámara de manera burlona, con una gran sonrisa mostrando los dientes a más no poder y oscilando su cabeza como niño pequeño, alegre saboreando cada músculo de aspecto extraño que a decir verdad seguro sabía dulce como una banana. Chapulín Universal es el segundo cruce de realidades donde Chapulín Colorado visita la vecindad del Chavo del Ocho. Primeramente se había hecho 2 años antes en 1976, esta vez el capítulo intenta desarrollar una historia un poco más dramática e intenta alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abre con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la pileta del segundo patio leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro, posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea "Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?". Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme, se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la Chicharra Paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga pasa a contarle a Chapulín que su hijo ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque don Ramón le pagara los meses que le debe podrá hacer tal dinero. Luego Chapulín le suelta su célebre frase calma, calma que no panda el cúnico yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener en el episodio. Posteriormente el capítulo intenta capturar un espíritu más dramático y surrealista el cual simplemente no funciona. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de ñoño y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. Los desastrosos acontecimientos. El rodaje de este episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras. Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro al encender un llamativo juego de iluminación que iba a ser parte del decorado de un planeta,
Un asistente de tramoya perdió una mano al manipular de mala forma una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación, alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual dicen quedó grabada por breves segundos. En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Roberto Gómez Bolaños que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas. Incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente, dos actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que el Chapulín y el señor Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices fallecidas fue tal que Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría ver la luz. En resumen, Chapulín Universal fue un episodio extraño que se centraba en el rescate del hijo del señor Barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de lamentables hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la Deep Web podemos conocer su historia. Tú estás en la cama con tu esposa abrazándose, te dice. Voy al baño. Al cabo de 3 minutos sientes que te abraza y te dice hasta mañana. Aunque escuchas su voz más áspera de lo normal, no le tomas demasiada importancia y no abres los ojos. Después de 1 minuto sientes que te suelta, tú no abres los ojos en ningún momento, hasta que escuchas la voz de tu esposa diciéndote: ya vine. Entonces te abraza y te dice hasta mañana y te da un beso. Entonces, ¿quién te habló y te abrazó hace 4 minutos? De nuevo escucho esos golpes, por Dios. No puede estar quieto ni por un segundo, todavía me faltan 15 minutos para que se acabe mi película y ni siquiera me deja ver la televisión. Ya han pasado más de 2 días y siempre escucho ruidos en mi sótano, estoy cansado. El otro día traje a un compañero y no le gustó, en lugar de eso se puso a lanzar una especie de grito ahogado, si es que se le puede llamar grito, pero ese no es el tema. Hoy busqué balas para mi rifle Winchester calibre 22 en la tienda de Josh, le dije sobre mis problemas y me dio además gratis unas pastillas para dormir, por si acaso vuelvo a tener otro huésped, jaque mate. Así que le voy a disparar al maldito ese de una vez por todas. Ahora que lo pienso, debí haberlo matado durante el secuestro. Estoy jodidamente cansado de estas historias genéricas de terror. Son lamentablemente repetitivas, acaban siendo hasta molestas en este punto. Déjame adivinar, es tarde en la noche, estás solo, y ves una criatura sin rostro que parece quedarse observándote a pesar de no tener ojos. Se mueve despacio hacia ti, arrastrándose lentamente, pero no puedes huir porque estás paralizado por el miedo. Luego, cuando estás a punto de gritar pidiendo ayuda, alza uno de sus dedos a tus labios y de repente, no puedes articular sonido. Todas estas historias son estúpidas y genéricas. O al menos esto es lo que pensaba. Porque ahora está frente a mi ventana, golpeándola. Francisco Garbey Márquez Muñoz,
también conocido como el desollador de Cuenca, fue un ciudadano español, exsoldado partícipe de la Guerra Civil, conocido por ser el responsable de los asesinatos de, al menos, 10 personas, más el intento de asesinato de una joven adulta primeriza en el pueblo olvidado de La Merien, anteriormente ubicado en Cuenca, dentro de la región conocida en aquellos tiempos como Castilla la Nueva. Siendo en su época el epítome perfecto del lobo con piel de cordero, es bien recordado por los horribles asesinatos de, al menos, 10 civiles, entre los que se incluían 2 policías de la Guardia Nacional, además de la forma escandalosa en la que acababa con sus víctimas, quienes se valían de su confianza para invitarlos a su hogar, donde acto seguido las golpeaba y estrangulaba para posteriormente despellejarlas con varios de sus utensilios de carnicería y así llegar a remover los huesos de sus cadáveres, dejándolos secos con únicamente la piel y los órganos restantes de sus maltratados cuerpos. Sus crímenes impactaron a toda la comarca de la época, tras que aquella joven malherida alertara a las autoridades del intento de estrangulamiento que Muñoz arremetió contra ella. Ellos mismos decidieron irrumpir en su casa, pillándolo infraganti y tratándose de quitar la sangre de la chica tanto de sus manos como del ropaje, parándole los pies en el acto y posteriormente registrar su hogar, en búsqueda de pruebas que justificaran sus acciones. El horror llegó tras que, al notar un insoportable olor en las afueras de su jardín, el resto de policías descubrieron horrorizados los cadáveres enterrados de varias personas, 2 de ellos con sus armas introducidas en sus tráqueas, despojados de sus huesos, apelotonados y troceados formando un cúmulo de carne rancia y apestosa, con identidades irreconocibles a la primera de las vistas. Ante el horror y la conmoción ciudadana, tanto el pueblo como la prensa de la época repudiaron los actos macabros de Muñoz, y no tardaron mucho para que fuera sentenciado por una corte penal, para seguidamente ser condenado a muerte a los 3 días en las que se dictó su sentencia. Muñoz durante el juicio no se mostró asustado, ni tan siquiera arrepentido, solo se mostró muy inexpresivo la mayor parte del tiempo, con sus pupilas fijas en las diferentes esquinas del exterior, lo que consiguió acumular aún más el odio de todo el pueblo. Pasados los 3 días, al fin llegó el día de su ejecución. Muñoz, maniatado en una silla y con sus pies sumergidos en agua, estaba por ser ejecutado mediante el procedimiento conocido como el garrote vil, un método antiguo de ejecución que consistía en perforar la nuca del procesado, para causarle así la muerte por dislocamiento en la columna con la excusa de producirle al acusado una muerte rápida e indolora. Se le añadió también un cubo de agua sobre sus pies, para así electrocutarlo hasta la eternidad como el monstruo que demostró que en verdad era. Todo estaba listo y la ejecución se daba por comenzada, sin embargo si me atreviera a ser el sujeto que osara terminar este relato a partir de aquí, este caso se quedaría como otra cicatriz más de la sociedad civil de la época, una cicatriz que difícilmente dejaremos marchar atrás, pues el acontecimiento que le sucedió arbitrariamente no fue orquestado por nadie, ni mucho menos explicado por el régimen anterior. Varios testigos de la época aseguraron que, exactamente, a las 10 de la mañana de un jueves, mientras Muñoz estaba por conocer su final, todas las emisiones de radio y cualquier sistema de radiofonía que se encontrase disponible en aquel municipio de La Merien cortaron abruptamente sus emisiones, para posteriormente transmitir lo que ellos describieron como un coro cantado desde el más allá, similar a los presentes en las iglesias católicas del país, que se mantuvo resonante durante los 3 minutos en los que Muñoz estaba siendo ejecutado hasta cesar finalmente a las 10:03 de la mañana, hora en la que Muñoz finalmente falleció.
Ninguno de los radioyentes pudo identificar a los coristas de aquella transmisión y tampoco pudieron hallar su procedencia, aunque ellos podían distinguir tanto las voces de niños como de adultos varones. Hasta varios aseguraron escuchar a sus familiares pasados cantar también. Se sabe que la policía hizo una investigación sobre el tema, sin embargo al no llegar a nada en concreto, le restaron importancia y abandonaron el tema a los 2 días, quedando esa información prácticamente anulada por el régimen en los periódicos referentes al tema. Las décadas pasaron. Las leyendas sobre el desollador y el cántico de los huesos pululaban entre los cotillas y susurrantes de las diferentes localidades que residían dentro de Cuenca, hasta muy llegado el final de la dictadura, donde el mito pudo esparcirse por el resto del país. Durante los 80 la popularidad del mito creció considerablemente, tal fue su divulgación que muchos aficionados al tema optaron por visitar aquel poblado para preguntar sobre aquel misterioso cántico desconocido. Cuántas caras se pusieron de sorpresa tras que, al llegar a la Merién, tan solo se toparon con las marcas de un pueblecito abandonado. Nadie residía allí, ya nadie reposaba en él y la naturaleza se aseguró de que ningún rastro humano osara poner un pie sobre ella. Tras hacerse eco del abandono pueblerino al gobierno regional, este no dio una respuesta lógica sobre las condiciones en las que aquel pueblo fantasma había sido sometidas, dictaminando que el abandono como tal se debió a la despoblación sufrida en el interior del país, más que ellos tampoco supieron explicar otra razón que no fuera por buscar oportunidades en las localidades próximas a ella. Unos cuantos años más pasaron. Aquel pueblecito fantasma fue posteriormente demolido para construir una autopista sobre sus tierras, pero la leyenda del cántico de la Merién permanecía vigente en la memoria de los interesados y negados a creer. Cansados de tanto escepticismo, a mediados de los 90, un grupo pequeño de aficionados decidieron localizar a los antiguos residentes de la Merién para así preguntarles sobre la leyenda, con la fortuna de destapar los rumores de una buena vez. Fue una tarea complicada, pues muchos de los que vivieron una vez allí, o habían fallecido, o estaban fuera del radar de búsqueda. Sin embargo, hicieron de tripas corazón para lograr contactar con varios residentes que sí se ofrecieron a hablar sobre la leyenda y el caso en sí. No obstante, los relatos que les contaron aquellos residentes no arrojaron luz sobre el tema, pero sí les ofrecieron una sensación de oscura melancolía. Todos afirmaron haber escuchado un cántico mientras ejecutaban a Muñoz, aunque no podían recordar lo que decían, solo varias frases perezosas. Sin embargo, tan pronto como tarde esos aficionados se dieron cuenta de que, tras relacionar varias de las entrevistas que relataban sobre el cántico y los destinos que les llevaron a abandonar la Merién, se dieron cuenta de que existía una cadena macabramente bien calculada de desgracias que este cántico originó tras de sí, dependiendo de cómo sus habitantes la hubieran escuchado cuando emergió por sorpresa de sus aparatos de sonido. Quienes no escucharon el cántico sufrieron de infortunios, desdichas cercanas que no encontraban un final hasta que dejaran atrás aquel pueblecito. Los que cortaron la transmisión mientras se escuchaba sufrieron de accidentes, muchos sobreviviendo con marcas inamovibles mientras que unos pocos no vivieron para contarlo. La peor parte se la llevaron los oyentes que escucharon el cántico completo. Muchos sufrieron de enfermedades, en su gran mayoría de tuberculosis, mientras que otros tuvieron malestares en los huesos hasta que la propia desesperación les tomara por sorpresa, sin apenas cura y sin promesas. Nadie pudo recitar el cántico al completo y muchos de ellos se estremecieron tras recordar los crímenes de Muñoz.
Totalmente golpeados en la moral, aquellos intrépidos aficionados poco a poco abandonaron la investigación, distanciándose de la leyenda por temor a represalias. Poco a poco todos optaron por no saber más sobre el tema. Ahora nos encontramos a mediados de los 2000 y los huesos de las víctimas de Muñoz todavía no han sido encontrados. Aquel misterioso cántico no ha vuelto a ser mencionado. Y tanto la leyenda de Muñoz como la del pueblo de Lamerien perdieron su relevancia tras el surgimiento de nuevas leyendas, nuevos misterios y más casos igual de voluminosos para el nuevo espectador. Hoy en día ninguno recuerda el caso. Han perdido el interés. He oído por allí decir que igual hasta existe una grabación completa de la transmisión de radio de la ejecución, pero que se ha ocultado fuera de la atención pública, permaneciendo escondida entre los muchos archivos que almacenan las distintas bibliotecas de todo el país. No obstante, no creo que merezca la pena ocultarlo por más tiempo. En verdad, ya no creo que haga falta. Puede que esos tan mencionados aficionados prefirieran cortar por lo sano y dejar el tema pasar, pero yo nunca lo dejé. Durante años estuve buscando las piezas adecuadas, rezando cada noche por recibir una señal que me ayudara con mi búsqueda. Y después de 50 años, al fin encontré a mi salvador. Mateo Gavilán, un anciano de 90 años residente de la localidad de San Clemente, antiguo alcalde de Lamerien, superviviente de su tuberculosis y casi con fuerzas en sus manos, pero con una mente fortificada de hierro. Tuve la oportunidad de platicar con él en su casa. Él me lo ha contado todo. Estuvo presente en la ejecución de Muñoz. Él pudo escuchar los cánticos que salían de aquellas radiofonías. Él está vivo para contármelo. Mientras escribo esto sostengo escrito sobre mis manos la transcripción original de aquel cántico del más allá. Al fin concluirá este mito de una vez. Cuando saque a la luz toda esta transcripción, todos no volverán a olvidar esta mancha terrenal. Me tomarán de loco por creerle. Igual nunca me creerán. Pero no puedo quedarme con los brazos cruzados. Simplemente no les puedo perdonar. No puedo. No puedo perdonar a Muñoz por intentar matar a mi mamá con sus torpes manazas. No puedo olvidar los infortunios que surgieron al no haber escuchado tal cántico infernal, mismas desgracias que consiguieron arrebatármela e hicieron dejar mi hogar. Tampoco me desharé tan fácilmente de los que nos obligaron a callar al respecto. Aquí está mi mensaje, pues esta es mi misión. Hasta aquí me despido, os aconsejo que os marchéis también. No dejéis que mi infortunio os obligue a escuchar aquellos cantos macabros, que nos piden a gritos despojarnos de nuestras cansadas vértebras y esternón mientras caemos de cabeza hacia el fondo más oscuro de la tierra recién excavada, que se alza por dureza y reside con firmeza junto al retrueno progresivo de sus pesados pies. Transcripción completa del cántico radiofónico conocido como el Cántico de los Huesos. El señor Esqueletos toma la delantera. Sus pasos retruenan, generan compasión. Mira cómo surgen. Mira cómo se mueven. Míralos. Míralos. ¡Qué tierra tan hiriente! El señor Esqueletos se acerca a sus 40. Su vista es bien lejana, resopla en su pavor. Mira cómo luce. Mira cómo resiste. Mírala. Mírala. Careta tan inerte. El señor Esqueletos presume de grandeza. Con marcas de pelea, burlesco es su dolor. Mira qué vileza. Aprecia su firmeza. Míralo. Míralo. La bestia de la sierra, ferviente bravucón, se refugia de recolector. Los huesos de su jaula demuestran pretensión. De toros a jabatos, rapaces sin domar. Muy largos y pequeños, cráneos sin mostrar.
El señor Esqueletos es un hábil carnicero. El cuidado de sus cortes reflejan precisión. Mira cómo corta. Mira cómo remueve. Míralo. Míralo. Es bueno en su latente. El señor Esqueletos demuestra su dureza. A tiempos complicados, servicial siempre se muestra. Mira qué amable. Mira a cuántos invita. Míralos. Cuéntanos. Demuestra ser paciente. El señor Esqueletos no está libre de dolores. La incuria de sus huesos peligra su salud. Mira cómo le duelen. Mira cómo le crujen. Míralo. Míralo. Milagroso tener aguante. Orgulloso y vanidoso, ajeno a su dolor. Le enseña a sus invitados su amada colección. Obnubilados se quedan, fascinados del pesar. Es tal la admiración, que no salen del portón. El señor Esqueletos ahora está encorvado. La anchura de sus huesos no iguala su estatura. Mira cómo se hace ver. Mide su cintura. Fíjate. Muévase. No está muy nivelado. El señor Esqueletos presenta nuevas marcas. Muy largas y precisas, cosidas con alfiler. Mira esos cortes. Mira qué profundos. Míralos. Míralos. Incisiones muy exitosas. El señor Esqueletos ya está libre de dolores. Afuera ocultó lo viejo, lo nuevo con él está. Mira qué satisfacción. Mira cómo cava. Mírale. Mírale. El rompecabezas viviente. Contento e inamovible, faltaba de sigilo. Los polis de la carne se lo llevaron de su nido. El cerebro estremecido, dictó su nuevo destino. ¿Serán 40? ¿Serán 60? Cortemos de raíz, condenado al garrote vil. El señor Esqueletos invitó a las serpientes. A invitados despojó, de sus huesos y dolor. Mira cuántas pieles. Ocultos tras la carne. Míralas. Búscalas. Devorador de huesos. El señor Esqueletos expropiado está de honores. Amarrado a su estatura, una bestia suspendida. Mira cómo lo retienen. Privándose de clemencia. Mírenlo. Fíjense. El recolector de partes. El señor Esqueletos demora en clase trasera. En agua entumecida, su nuca es presionada. Miren cuántas chispas. Nuestros huesos ahora crujen. Escuchad. Sentirnos. ¿Rugirán con él también? Soy un profesor sustituto de segundo grado, y me gusta mucho mi trabajo. Aunque planeo trabajar en investigación de psicología infantil en el futuro. Por esa razón, me gusta darles a los niños asignaciones que me permitirán echar un vistazo a sus mentes, en cómo interpretan el mundo y cuánto entienden de lo que los rodea. Ayer, traje todo tipo de utensilios de arte a la clase, lo cual los emocionó. Fue difícil hacer que no dibujaran y pintaran de inmediato en los papeles frente a ellos, pero me las ingenié para calmarlos lo suficiente y explicarles el ejercicio. Quiero que dibujen un monstruo, indiqué. Pueden usar cualquier material que deseen, pero tienen que asegurarse de colocar todo lo que usaron en donde lo encontraron cuando hayan terminado. Lo estaban pasando de lo mejor, y eso significa que se tomaron un buen tiempo para finalizar. Tenía la esperanza de pedirles que presentaran sus obras de arte al final de la clase, pero no hubo tiempo, así que solo les dije que colocaran sus trabajos en mi escritorio antes de salir. No tuve la oportunidad de observar sus dibujos hasta que llegué a casa. Estaba muy feliz de ver lo creativos que eran, y cómo ciertas obras eran muy impresionantes artísticamente para la edad de los niños. Algunos pintaron monstruos de Monsters Incorporated. Otros dibujaron los vampiros típicos, al monstruo de Frankenstein y hombres lobo.
Algunos eran monstruos mascota adorables. Otros eran graciosos. Un puñado de los niños dibujaron cosas más espeluznantes, como a Slenderman, de Babadook y el demonio de Insidious. Esos eran un tanto más preocupantes, y los marqué para hablar con los padres acerca del tipo de películas y videojuegos que le estaban permitiendo ver y jugar a sus hijos. Pero solo uno de los dibujos fue tan aterrador que hizo que mi corazón diera un vuelco y me provocara escalofríos. Era el dibujo de un hombre ordinario cargando un portafolio y vistiendo con una corbata. A un lado del hombre, había una palabra escrita en rojo. Papá. Esta anécdota ocurrió en el foro X de 4chan, el hilo fue guardado en 4archive y hoy se considera como una de las anécdotas más importantes que ha habido en la historia del sitio. Un usuario anónimo dijo que su amigo creía que su computadora estaba infectada por una especie de virus y reportaba además que cosas extrañas sucedían en su hogar en alquiler. Era sutil, pero él lo notaba y por eso estaba progresivamente nervioso. En su computadora se encontraba fotos que él aseguraba jamás había bajado de internet. Las imágenes fueron subidas por el usuario, una persona dijo que se trataba de archivos corruptos, otro dijo que eran partes de un mapa, pero alguien resolvió el misterio diciendo que no era ningún mapa, era una cara. Alguien se dio cuenta que en la esquina de una de las imágenes había un mensaje secreto, el cuadro donde se encontraba este mensaje secreto tenía un código binario y cuando lo tradujeron apareció la palabra God Dios, también había un símbolo pi en la palabra retiró lo que da la palabra epiau. El amigo del usuario anónimo, creador del post, tomó un vídeo con su cámara y se lo pasó a su amigo del post y, aunque en este breve vídeo no sucede nada aparente, hay que decir que el que lo filmó estaba asustado y no es para menos. Hay una gran tensión, uno de los participantes del post en 4chan captó una figura extraña asomándose en la ventana. Todos los archivos que supuestamente no habían sido bajados por la víctima llegaron al post en 4chan, una de las imágenes llegó gracias a otro usuario que las encontró en un post distinto de 4chan, el post duró solo 20 minutos, pero la imagen logró ser subida, con algo de esfuerzo. Otro posteador dijo que puso la palabra retiró utilizando signos pi en lugar de la R y cuando lo hizo Google solo lanzó una respuesta, una página web en griego. Muchas personas dijeron que había algo raro en esa página, otras personas decían que sus aparatos al entrar en esta página sufrían de grandes fallos o tenían sensaciones de paranoia. El posteador inicial desapareció, jamás se supo nada más de él ni de su amigo. Recuerdo que cuando era niño pasaba mucho tiempo en el jardín de la casa, lo que nunca olvidaré fue aquella experiencia que viví junto con mi hermano en aquel verano de 1996. Teníamos en aquella casa una viejecita por vecina que tenía por mascota un gato blanco de manchas cafés. El muy escurridizo animal siempre rondaba por nuestra casa así que lo correteábamos para que se fuera de allí, usualmente lo perdíamos en el jardín que daba a la parte posterior de la casa, el muy bribón trepaba al muro y daba un salto para escaparse. Disfrutábamos en esos días de buscar insectos para atraparlos en botellas vacías y les poníamos vinagre para que se conservaran, teníamos nuestra colección. En una de esas tardes, mientras jugábamos con la pelota, escuchamos unas risas que se confundían a su vez con lamentos de algún animal.
Vimos arrastrarse por el borde de la pared y el piso una especie de gusanos que no habíamos encontrado antes. Estos eran rojizos, bastante gordos, su cuerpo babeaba y de una especie de boca dentada emitían ese raro sonido para un insecto. Medían unos 10 centímetros de largo y 3 o 4 de ancho y se retorcían como si algo les lastimara. Mi hermano decidió que uno de esos gusanos se uniera a nuestra colección, así que lo metió a una de las botellas vacías para llenarla de vinagre. En esa tarde nuestra prima de 19 años nos cuidaba porque mis padres habían salido a una reunión. Fui con ella y le conté lo que habíamos descubierto, pero pensó que solo le tomábamos el pelo. La llevé hasta mi hermano y los gusanos. Sin embargo no los pudo ver ya que la botella donde los había atrapado estaba rota en el suelo. Le pregunté a mi hermano qué había pasado, me dijo que los gusanos parecían haberse enfurecido, se abalanzaron hacia él y por el horror soltó la botella y se echó para atrás. Mi prima regresó al interior de la casa mientras mi hermano y yo volvimos a buscar a los insectos pero ya no los encontramos. Al día siguiente la vecina llegó angustiada a nuestra casa, su gato había desaparecido días antes. Nos preguntó si habíamos visto a su mascota. Mi padre la llevó al jardín donde de la basura sacó una bolsa negra, no lo tenía que decir, el gato había muerto en nuestro jardín y mi padre lo había metido en aquella bolsa. Esa noche, mi hermano me despertó con sus gritos, al encender la luz vi sus sábanas llenas de sangre y a él en posición fetal con sus manos en su abdomen. Mis padres entraron a la habitación y llamaron a una ambulancia. No lo olvidaré jamás. Cuando los paramédicos levantaron a mi hermano, pude ver lo que cubrían sus manos, de su estómago salían esos gusanos rojizos. En medio de los gritos y el llanto se podían escuchar aquellas risas que escuchamos en el jardín días antes. Gasolina, fósforos, boom. Más de lo mismo, pero nunca voy a cansarme. Es magnífico ver las llamas arder, ese perfume delicioso incluso más que el cordero de mi madre. Me apetece un bocado, señor mesero, jaja. Mal día para usar smoking, ¿cómo explicarás todo ese hollín? Maldita tela importada. Tendré que limpiarme antes de llegar. ¿Un restaurante o una gasolinera? Deja ya esos pensamientos sucios. Entraré a McDonald's de camino a casa. Cómo los odiaba. Siempre acosan a Nancy, la mesera del buen busto y expresión triste. Creo que ella sonreirá al verme. Se siente atraída hacia mí, lo comprobé en la cafetería cierto martes de paso a la oficina mientras estudiaba el terreno para una posible explosión. Ella no dejaba de mirarme, además noté distraídamente cómo acomodaba su sostén negro en un gesto sensual. Al fin de cuentas, ¿quién no lo hacía? Mi belleza obstaculizaba cualquier otra. Mis perfectos dientes formaban una mágica sintonía de perlas enmarcada por unos gruesos labios puestos en un rostro de tez blanca y forma varonil que encajaba a la perfección con mis ojos azul claro. Mujeres y hombres solían voltearse a verme. Ciertas noches, abrazando a mi esposa, una mujer con pocos atributos salvo su bondad y comprensión, valores con los que deseaba que mi progenie creciera, solía pensar que tanta belleza debería ser obra de un ser que escapaba a mi entendimiento, un ángel derrocado y lleno de odio, amante del fuego y la destrucción, un pirotécnico en términos actuales y un diablo en cuestiones de religión. Pero uno encubierto. Nadie pensaría que con este rostro de querubín adulto estuviera a punto de incinerar a más de 20 personas, y luego masturbarme con la idea de volver a hacerlo, aspirando la pestilencia que emanaba cada poro de mí.
A pesar de hoy haber saldado mi cuota mensual de asesinatos, aún estaba lejos de casa y sediento de sangre y piel chamuscada. El plan es fácil. Convenceré a Nancy de dejarme ingresar a la cocina en busca de privacidad, la besaré con pasión y tocaré sus senos. Luego acariciaré su frágil cuello, y procederé a ahorcarla de forma elegante y con precisión. Será algo sencillo. En cuanto pueda sentir su último aliento, cerraré sus ojos y besaré sus labios, sellando la caricia. Como consiguiente abriré todas las perillas del gran horno industrial, cerraré ventanas y ventilas y saldré por la puerta trasera. Caminaré 15 pasos a los baños, limpiaré mi traje y procederé a dispararles a los tanques de gasolina de cada gigante camión que divise. ¿Cómo amo hacerlo? Es una lástima no escuchar el fantástico sonido del aire al romperse gracias a este maldito silenciador. Finalmente subiré a mi BMW, estacionaré frente a la cafetería y dispararé al gran tanque distribuidor de gas contiguo. Aceleraré y al amanecer estaré de regreso a casa. O tal vez no, el tráfico está desopilante hoy. ¿Qué día es? Linda preguntará por qué otra vez me atrasé con el papeleo. Quizás también se muestre curiosa por el gran incendio que vi de camino a casa. Jaja. Una manada de cerdos rostizados. Debería llamarla y decirle que hoy se me apetecen chuletas y tocino. Eso sería ideal. Antes tacharé este objetivo y me decidiré a buscar otro, tal vez un comercio o un hogar en los suburbios. ¿Te apetece una visita, querido amigo? Llegaré a cenar.